empezar esta predicación, ¿verdad? Viendo, hermanos, el significado de una palabra que es la palabra gozo, hermanos. Gozo. Y aquí la palabra gozo, ¿verdad? En su significado general, dice ahí, el gozo es la intensidad de los sentidos, hermano, propio de los seres humanos. O sea que es algo que experimentamos nosotros, ya que es una inmensa alegría. El gozo es una alegría grande, hermanos, una gran alegría que la gente puede experimentar. Ahora, estamos hablando en su sentido general. La gente se goza. Esa palabra es como que más propia de los cristianos, ¿verdad? Pero la gente tiene alegría, hermanos, allá en el mundo también. Pero el problema, hermanos, es que ellos, siendo humanos, pueden experimentar gozo en ese sentido, hermanos, en una inmensa alegría, pero en cosas que son pasajeras, ¿verdad? Hay gente que se goza o siente una gran alegría cuando tiene dinero en la bolsa. También contentos porque tienen dinero en la bolsa. Pero el cristiano puede estar contento aunque no tiene dinero en la bolsa. Ahora, yo espero que usted se pueda gozar en el Señor, ¿verdad? Aunque no tenga un peso en la bolsa. Yo sé que no es sencillo cuando no hay dinero, cuando hay una familia que alimentar, pero hallamos en el Señor nuestro gozo, hermanos. ¿Quién no se goza con un buen trozo de pastel, con un pedazo de carne asada, con un sueño cumplido? La gente que logra metas tiene una gran alegría. Pero, hermanos, el significado que yo quiero que veamos y que tomemos para nosotros es el que algunos autores definen como virtud, hermanos. Una virtud, una alegría, hermanos, y complacencia. Fíjese bien, que siente el cristiano en la extensión del reino de Dios y su justicia, tal como lo da a entender el mismo apóstol Pablo. Y aquí viene un versículo, hermanos, que quiero que veamos. En primera a los Corintios, este es un significado bíblico, hermanos, de la palabra gozo. Primera a los Corintios 8:6. Y aquí nos habla Pablo, el apóstol Pablo, nos da su sentir, hermanos. Dice ahí, pero para nosotros, fíjate, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, está con S mayúscula porque Jesús es Dios en carne, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Miren, lo que dice este versículo es que para nosotros no hay nada fuera de Jesús. O dicho de otra forma, para nosotros Cristo lo es todo. Cristo lo llena todo. Cristo lo eclipsa todo. ¿Está bien? Para el cristiano Jesús lo debe ser todo. Ahora, hermanos, a mí, hermanos, me impresiona mucho un versículo que Pablo dice precisamente aquí en la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Y ahí, hermanos, en 1 Corintios 11:1, el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Mire, yo he usado este versículo varias veces en la predicación últimamente. ¿Usted lo ha escuchado? A mí me sorprende, hermanos, que un hombre, porque Pablo era un hombre, como cualquier otro. ¿Está bien? Pablo no era como Superman, hermano. Pablo era un hombre simple, común, corriente, que había puesto su fe en un gran Dios, en el Dios eterno. Pablo era un simple hombre a quien Dios le dio un gran privilegio, hermano, la predicación de la palabra de Dios. Pero decir, imítame a mí, como yo imito a Cristo, está pesado, hermanos. Son palabras que un pastor debe poder decir. Yo me atrevo a decírtelo, pero nunca le llegaría yo a la aseveración de Pablo. ¿Me está entendiendo? Yo le digo, imíteme a mí. Yo estoy buscando
agradar a Jesucristo. Ahora imite lo bueno, no lo malo, ¿va? Si usted ve un defecto en mí, no lo imite, usted imite lo que es bueno. Pero el apóstol Pablo, hermanos, decía con toda confianza, libertad, y el Espíritu Santo lo dejó grabado en la palabra de Dios. Pablo dice, imítenme a mí, yo estoy siguiendo a Jesús, yo estoy imitando a Cristo. Hermanos, esas palabras no son cualquier cosa, pero nos anima a imitarlo. Y el día de hoy yo quiero, hermanos, ¿verdad? En esta predicación, de hecho la predicación se trata de que te goces en lo que el apóstol Pablo se gozaba. Mira, el apóstol Pablo sentía una gran e inmensa alegría viendo la extensión, hermanos, el crecimiento, la expansión del reino de Dios en la tierra. Esto es decir, que Pablo se gozaba, hallaba su alegría, hermanos, viendo cómo la palabra de Dios, ¿verdad?, era predicada y ganaba terreno y era creída por muchos. Hermano, entonces, el día de hoy yo quiero que veamos algunos versículos en los que vemos en qué se gozaba el apóstol Pablo. Pablo no se gozaba en cosas efímeras y terrenales, hermanos. Pablo no se gozaba en lo temporero, en lo temporal, en lo efímero, en lo que es pasajero. ¿Me está escuchando? La comida, hermanos, uno se goza en la comida, pero ¿qué pasa? Dice, el mismo Señor Jesús lo dice, todo lo que entra por la boca va al estómago y luego va a la letrina, ¿verdad? ¿Qué tanto te puede durar el gozo, va, de comerte un pedazo de bistec? Y qué bueno que puedes disfrutar la comida. Hay gente que no puede disfrutar la comida. Hay gente que su estómago ya no le sirve, ¿verdad? Y hermanos, el alcohólico se goza en el alcohol. Pues mire, la palabra de Dios dice que el alcohol trae disolución. Estábamos diciendo el versículo de memoria y una hermana, en vez de leer disolución, leyó desilusión. Y sí, el alcoholismo trae desilusión. ¿Cuánto dura el gusto de una buena borrachera? Es efímero, hermano, se acaba. Pero el gozo que hay en Cristo Jesús cuando una persona se arrepiente, hermanos, y encuentra en Cristo el perdón de sus pecados y la salvación de su alma, es un gozo inmenso. Entonces, hermanos, vamos a ver, hermanos, pasajes en los que Pablo nos dice qué era su gozo. Y vamos a empezar precisamente, bueno, es la segunda carta, hermanos, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 10, hermanos. Dice, hermano, le voy a leer, hermanos, del versículo número 7. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté, dice Pablo, un mensajero que me cachetee. Dice, para que no me enaltezca sobremanera. Dice Pablo, el Señor puso algo en mi cuerpo físico para que yo no me llene de orgullo, para que yo no me enorgullezca sobremanera. Respecto a lo cual, me dice Pablo, yo le he pedido al Señor que lo quite de mí. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Fíjense, hermanos, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Voy a leer el 10, hermanos. Por lo cual, por amor a Cristo, dice, me gozo en las debilidades. Tremendo, hermanos. Dice Pablo, hallo mi alegría en la debilidad, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, porque cuando soy débil, entonces soy
fuerte. ¿Cuántos ven la palabra gozo o regocijo? Cuando dice Pablo, regocijaos, dice, gozaos y regocijaos conmigo. ¿Sabes qué está hablando Pablo? Está hablando de hasta brincar, hermanos, de alegría. ¡Yuhu! Me siento feliz. Pero sabes, Pablo está diciendo en las debilidades. Cuando estoy enfermo, tú te sientes con ganas de brincar cuando estás ahora que te dio el COVID o que te enfermaste de gripa, de tos de la garganta, que te dio fiebre, que andabas con problemas del estómago, estabas bien contento, brincando de alegría. Mire, yo me enfermé un poquito antes del aniversario, ¿verdad? Y yo no sé, hermanos, la verdad, yo les soy honesto, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Generalmente antes del aniversario tiende a subírseme mucho la presión y ando en las carreras, por eso hoy traté de hacer las cosas con más tiempo. Pero me enfermé y estuve en la cama varios días, como 3 días. Ahora sí me podía parar, hermano, la verdad sí me podía parar. Pero me sentía muy débil. Yo no estaba brincando de alegría y de gozo. Pero Pablo dice, imítame a mí. Cuando yo soy enfermo, dice Pablo, yo me gozo. Y es que Pablo encontró el secreto, hermanos. Dice Pablo, cuando soy débil por enfermedad, cuando hay afrentas, cuando hay problemas, cuando hay gente en contra mía, en necesidades, cuando no tengo para comer, cuando tengo una necesidad económica, en persecuciones, cuando la gente que no cree en Dios me ataca, en angustias. Bueno, angustias, ¿verdad? Son preocupaciones grandes, ¿verdad? Dice Pablo, yo me gozo. Oh, hermanos, qué difícil es eso. Pero debemos imitar a Pablo. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque Pablo dice, yo me gozo, ahí hay mi alegría, ahí hay mi gozo, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando yo soy débil, reposa sobre mí el poder de Cristo. ¿Sabe qué es lo que pasa con el cristiano? Que cuando se enferma, dobla sus rodillas y se pone a orar. Yo espero que usted lo haga. ¿Y qué viene? Un gozo, una paz, hermanos, de Dios. Cuando hay necesidades, hermanos, ¿qué hacemos? Le pedimos al Señor que supla nuestra necesidad. Y decimos, Señor, esta semana no hay para comer, suple mis necesidades. El cristiano busca a Dios en la debilidad. El cristiano busca a Dios en la necesidad. El cristiano cuando tiene un problema, hermanos, con alguien, con otra persona, busca al Señor. Entonces, hermanos, cuando se acaba nuestra fuerza, la del cristiano, empieza la de Dios. ¿Saben por qué? Porque nos damos cuenta que no podemos sin Él. Entonces, dependemos de Él, hermanos, para vivir, para movernos, para comer, para que el Señor supla toda la necesidad que hay, hermanos. Y Pablo dice, yo me gozo cuando soy débil. Porque cuando soy débil, entonces me refugio en el Señor Jesucristo y el Señor me da su fuerza, me da ánimo, me da, ¿verdad? Consolación, dice Pablo en otras partes de la Biblia. Hermano, de esa forma, hermano, debemos comprender que la debilidad nos lleva a refugiarnos en Dios y en la oración. Por eso dice Pablo, siento gran alegría cuando soy débil, porque es cuando puedo ver el poder de Cristo. Por eso pasa en la vida del cristiano. El incrédulo no tiene esa fe. El incrédulo no busca al Señor. Ahora, número 2, Filipenses 1:18, hermano, fíjense lo que dice la Biblia. Ahí en Filipenses, hermanos, 1:18, dice el apóstol Pablo, hermanos, le voy a leer del versículo número 15, voy a leer el versículo 15 y el 18, hermanos. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad.
Dice en el versículo 18, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Fíjense, mi hermano, mi hermana, dice la Biblia, hermanos, Pablo, hermanos, usted busca la palabra gozo, gozarse, gozaos, regocijaos. Usted la va a encontrar en Filipenses muchas veces, hermano, esas palabras. Pero ¿sabe? El apóstol Pablo, hermanos, cuando escribió esta carta, estaba en la cárcel. Algunos le llaman a esta carta y a otras de Pablo epístolas carceleras, porque el apóstol Pablo las escribió estando en la cárcel, hermanos. Ahora, ya el simple hecho de pensar, hermano, que estaba en la cárcel, preso por predicar el evangelio. ¿Cómo dice Pablo? Desde la cárcel, gózate y regocíjate conmigo. Imítame a mí, yo me gozo en Jesucristo. Estaba en la cárcel, hermanos. ¿Me está oyendo? ¿Y cuál era la razón de su gozo? Dice Pablo, pues ya me metieron a la cárcel. De un momento a otro me van a cortar la cabeza. Pero lo que la gente pensaba hacer contra mí para mal, resultó en beneficio de la obra. Bueno, eso es lo que leímos ahorita al principio, hermanos. Porque en el versículo 12 de Filipenses 1, Pablo dice, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido, que lo arrestaron, que lo metieron a la cárcel, que estaba allí a lo mejor en cadenas, dice, han redundado más bien para el progreso del evangelio. Dice, es como decir, el diablo me quiso matar, pero le salió el tiro por la culata, ¿verdad? El diablo lo hizo para mal, pero Dios lo cambió para bien. Y ahora dice Pablo, hay gente anunciando a Jesús por causa de mis prisiones. Unos lo hacen por envidia. Otros, ¿verdad? Lo hacen por contienda. Unos lo hacen, ¿verdad? No sinceramente pensando en añadir aflicción a mis prisiones. Mire, lo que estaba pasando era que Pablo estaba en la cárcel y gente preguntaba, y bueno, ¿por qué metieron a ese Pablo a la cárcel? Y ahí alguien predicaba a Jesús. Pues es que habla de un mentado Jesucristo. Que Pablo dice que murió y resucitó entre los. ¿Se imagina, hermanos? Dice Pablo, la gente está preguntando por qué me metieron preso y ellos solos están predicando la Biblia. Por un corazón bueno, por un corazón malo, pero la palabra de Dios está predicando. Y dice Pablo, en eso me gozo. Mi hermano, mi hermana, dice el apóstol Pablo que se gozaba porque su prisión resultó en beneficio de la obra. Y aunque algunos estaban predicando a Jesús por envidia y contienda, unos por contención, no sinceramente, hermanos, habían otros que estaban predicando a Jesús por amor. Lo estaban predicando, mi hermano, mi hermana, ¿verdad? Para que la gente fuera salva. Y Pablo pregunta en el 18, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado. ¿Sabe que una iglesia que no predica a Jesús no tiene derecho de existir? Y se lo voy a decir de esta forma, si usted no predica la palabra de Dios, usted está en pecado. Pastor, está echando una gran carga sobre mis hombros, sí, porque es nuestra responsabilidad. No es el pastor solamente, hermanos. Es más, hay pastores que mandan a las ovejas a predicar, porque hay pastores que dicen, las ovejas son las que producen ovejas. El pastor no produce ovejas. Las ovejas producen ovejas, porque el pastor se refiere, ¿verdad?, que las ovejas crían ovejitas, ¿verdad? Se entiende la idea, hermanos. Pero al pastor, a esos pastores se les olvida que antes de pastores son ovejas. Y si usted dice, a ver, denme un versículo, bueno, para empezar, allá en Mateo 28, versículo 18 al 20, hermanos, el Señor dice, ir y predicar el evangelio a toda criatura. El Señor dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones.
id y hacer discípulos a todas las naciones. En Marcos creo que dice, ¿verdad? La palabra de Dios, dice que Él mandó que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Predicar la palabra de Dios. Para empezar, es un mandamiento. Número 2, predicar es algo bueno. Y Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es un pecado. Entonces, es una responsabilidad que está sobre nuestros hombros. Pero Pablo no la veía como una carga, hermanos. Está Pablo predicando, llega un montón de gente, lo agarran, lo apedrean y van y lo tiran porque ya lo daban por muerto. ¿Por qué lo apedrearon? Por predicar el evangelio. ¿Ya te apedrearon a ti? Lo criticaban, lo insultaban, lo encarcelaban, le daban de latigazos. Y todavía decía Pablo, me gozo, lo disfruto. ¿Cómo era este hombre, verdad? Que le gustaba sufrir. No, hermanos, porque su gozo es que Cristo fuera predicado. ¿Está bien? Y en esto me gozo, dice Pablo, y me gozaré aún. Hermano, gózate predicando la palabra de Dios. Gózate predicando a Jesucristo y a este crucificado. Pablo dice, yo me gozo. Dice, en una ocasión dijo Pablo, de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Jesucristo. No se refería, hermanos, a las huellas de los clavos y de la lanza. Se refería a tremendos latigazos que se llevó en la espalda cada vez que lo arrestaban, cada vez que lo castigaban por predicar la palabra de Dios. Mire, gracias a Dios vivimos en un país que es libre. Usted no sabe, ¿verdad? Quizás, pero allá en Canadá, hermanos, están luchando por la libertad en contra del pasaporte ese del COVID, en contra de la vacunación obligatoria. En muchos lugares de Europa están luchando, hermanos, para tumbar esas restricciones. Gracias a Dios en México no ha sido obligatorio. Y ya van a empezar a darle para atrás, hermanos, ya van a empezar a quitar restricciones poco a poco, primeramente Dios. Pero, hermanos, no hemos sufrido lo que sufrió Pablo. Tú no has predicado la Biblia. Es más, no te van a... Vean, lo más que puede pasar es que un católico se ponga tú por tú contigo y te diga hasta lo que no va, te va a decir cosas de tu mamá que tú no sabías. Pero si no aguantas eso ya de plano, pues no tienes esperanza, ¿verdad? Debes aguantar las críticas por predicar la palabra. Ahora, Pablo se gozaba y decía, yo vengo de alegría y me gozo en el hecho de que se predique la palabra de Dios. Número 3, hermanos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, hermanos. Dice la palabra de Dios allí. Nada más son 100, hermanos. No se preocupen, vamos en el 3, ¿verdad? No es cierto, hermanos. Nos vamos a ir temprano. Segunda a los Corintios 7, versículo 9 y 10, dice Pablo, mira, luego empieza, hermanos. Dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Dice, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Mire, hermano, el 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, del que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Él dice Pablo, yo me gozo en que la gente oiga la palabra de Dios y se arrepienta. Pablo manda una carta a una iglesia, hermano, que tenía muchos problemas morales. Y manda la carta y dice que la carta le trajo tristeza a los hermanos. Porque Pablo los estaba regañando por sus pecados.
Pero luego dice Pablo, esa carta, aunque te causó tristeza, luego trajo en ti un celo ferviente. Trajo un arrepentimiento que viene de Dios. Hermanos, qué bonito es cuando una persona reacciona correctamente a la predicación del Evangelio, hermanos. Pensar que Jesús murió por nosotros, hermanos. Mire, Jesús murió en la cruz por nosotros sin haber hecho nada malo él. Dice la Biblia, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Mi hermano, mi hermana, al que no conoció pecado, el que nunca pecó, en la boca de Jesús nunca se halló engaño, hermanos. Él nunca hizo maldad. Sin embargo, murió como el peor de los pecadores. ¿Y sabe por qué murió? Por usted y por mí. Mi hermano, mi hermana, Él murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Estaba predicando yo ayer en el anexo. Yo voy a predicar cada martes al anexo. Y les decía yo a los anexados ahí, ¿verdad? El alcoholismo no es una enfermedad. El alcoholismo es un pecado. Y además, yo sé, hermano, eso va en contra de lo que dice Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos dice que el alcoholismo es una enfermedad. No es cierto. El alcoholismo es un pecado que lleva a los hombres al infierno, hermanos. Y si el hombre no se arrepiente de su pecado, va a parecer pollito de esos de los que dan vueltas así, mira, en el asador, en la rostizadora, ¿verdad? Puro lloro, lamento, crujir de dientes. Y va a haber arrepentimiento en el infierno, sí, pero ya no va a haber chance de perdón. Ya no va a haber oportunidad de ir al cielo. El arrepentimiento es hoy. Y yo le decía a estos jóvenes, si el alcoholismo fuera una enfermedad, pues ya hubieran trabajado en una vacuna, ¿verdad? No, ya, si alguien inventara una vacuna en contra del alcoholismo, los dueños de Carta Blanca, de Tecate, lo matarían, hermanos. ¿Cuál invento? Wow, te matamos porque queremos seguir envenenando al mundo. Porque el alcohol es un veneno. Que te mata, te destruye tu familia, te lleva al infierno y hace ricos a los que te lo venden. Y tú estás perdiendo todo, ¿verdad? Yo le decía a los anexados, usted necesita arrepentirse. Usted no necesita una vacuna. Si el alcoholismo fuera enfermedad, habría una vacuna, pero no la hay. Porque el alcoholismo es una cuestión de arrepentirse, de decisión, de dejar el pecado, de escuchar la palabra de Dios, de entender que Dios, ¿verdad?, odia el pecado, pero ama al pecador. ¿Me está entendiendo? Dios le ama hoy, pero Él quiere que se arrepienta. Él quiere salvar su alma. Y yo sé que no nos gusta escuchar la palabra que nos cala. Pero ¿sabe una cosa? Dice Pablo, lo bueno es que te traiga arrepentimiento, que te arrepientas. Porque si te arrepientes, entonces va a haber salvación, va a haber vida eterna. ¿Me está oyendo? Hermanos, hay que arrepentirse. Pablo manda esta carta a esta iglesia. Esta iglesia, hermanos, se enojó. Se enojaron, se enojaron porque los regañó Pablo. Pero luego, hermanos, viene una tristeza que es según Dios. Qué bonito es, hermano, cuando oímos la Biblia y decimos, qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios que murió en la cruz por mí. Qué bueno es Dios que habiendo sido sin pecado, murió en la cruz para perdonar mis pecados. Maravillosa gracia, hermanos. La del Señor, que estuvo dispuesto a morir en la cruz para perdonar nuestra maldad, hermanos.
Hermano, saber y pensar que Jesús murió por nosotros, hermano, sin haber pecado, lleva al hombre de fe a ser agradecido. Y en ese agradecimiento procede al arrepentimiento. Si Cristo murió por mí, Él merece que yo viva para Él. Hermano, Cristo merece que nos apartemos del pecado. Apartarme del pecado es el resultado de valorar el sacrificio de Jesucristo. Tenía yo 18 años cuando recibí a Cristo y pasaron 6 meses, hermano, para que yo dejara de beber alcohol. ¿Sabe qué pasó en un año nuevo? Me puse una borrachera, hermano, ya siendo cristiano. Y al día siguiente amanecí, ¿verdad? A las 12, como a las 12:30, 1 de la tarde, con un dolorón de cabeza y una tía ahí a un lado de mí. Con que en tu iglesia sí los dejan tomar. Pues el domingo voy contigo, ¿verdad? Yo pensaba que los hermanos no tomaban, pero ya que como en tu iglesia sí te dan permiso. Me dio mucha vergüenza porque, ¿sabe qué es lo que hace uno cuando hace esas cosas? Pisotea el nombre de Jesús. Amén. Y le da razones a la gente, porque no, yo para qué voy a esa iglesia. Para ser como, y luego me dicen a mí enfrente de los hermanos, para ser como este, mira cómo habla. Para ser como este, mira cómo vive. Eso es pisotear el nombre de Jesús. Y qué bueno que te enojes y te pongas triste, pero arrepiéntete. Yo sé que no hay cristiano perfecto, pero no abuses, ¿verdad? No exageres. Mi hermano, mi hermana, hay que entender, hermano, que Pablo se gozaba en el arrepentimiento de los pecadores y usted y yo debemos de gozarnos predicando la palabra de Dios y viendo cómo los pecadores se arrepienten de sus pecados, hermano, y se entregan a Jesús. Luego, hermano, cuando se arrepienten, viene el deseo de servir a Dios, de predicar su palabra, y no hay mayor gozo, hermano, que ver a aquellos, ¿verdad? Ver lo que ocurre en el corazón, hermano, de aquellas personas a las que nosotros les compartimos la palabra de Dios. ¿Está entendiendo el día de hoy? Yo sé que sí. Yo le predico el evangelio a un joven. Esto también lo conté en el anexo ayer. Hoy no está aquí el hermano, pero Dios está haciendo una gran labor en su vida, hermano. De Alejandro. Yo me acuerdo hace 4 años, hermano. Yo ya no quería ir al anexo. Dije, ya no vuelvo. Salen de ahí, regresan a lo mismo. Salen de ahí, regresan a lo mismo. Y una semana, hermanos, le dije al Señor, digo, Señor, ya no más. Si tú no me muestras que hay un fruto en el anexo, yo ya no voy a ir más. No, eso fue un jueves, yo iba los jueves al anexo, el viernes, cara. El viernes íbamos al anexo, antes, ahora vamos los martes. Y el domingo, hermanos, llegó un joven y se sentó, ahí estábamos en Cieneguillas, se sentó mero atrás ahí con otros hermanos. Y una tarjetita así, hermanos, llenó el joven cuando terminó el culto y me la entregó. Y decía, nombre de la persona, ¿cómo supo de la iglesia? Y decía ahí, en el anexo, nombre de la persona que lo invitó, usted en el anexo. Era Dios, hermano, diciéndome a mí, ¿cómo que vas a dejar de ir al anexo? ¿Me está entendiendo? Yo estoy haciendo mi obra, estaba diciendo el Señor. Que tú no la veas es otra cosa, pero yo estoy haciendo mi obra. Y aquí está ese hermano, hermanos. Yo me atrevo a decir esto porque él ha dado su testimonio aquí, él ha dado gracias a Dios cómo Dios le ha estado cambiando su vida a Alejandro. ¿Me está viendo? Hermano, y saber, hermano, que él conoció la palabra de Dios porque Dios me dio el privilegio de predicar el evangelio y luego vemos cómo está creciendo espiritualmente, hermanos. ¿Usted cree que no me da gozo a mí? Oh, sí, hermanos, yo quiero brincar de gozo. Como también a veces me quiero dar un balazo y digo, oye, estos hermanitos. No, pero uno se goza de verdad, hermanos, cuando ve a la gente crecer espiritualmente.
Hermano, hay gozo en el cielo. Ven Lucas 15, hermanos, ahí en su Biblia. Lucas 15, y le voy a acelerar poquito porque si no, no nos vamos a ir temprano. ¿Va? Lucas 15, hermanos, dice la palabra de Dios en el versículo 7. Dice la Biblia ahí. Le voy a leer, hermanos, desde el 4. Dice: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, hermanos, la pone sobre sus hombros gozoso. Al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Mire, hay gozo en el cielo, hermanos. Hay una alegría inmensa por uno que se arrepiente. Jesús es el buen pastor. Jesús es el que tiene 100 ovejas, hermano, y deja las 99 aquí en el templo y se va para la que anda allá afuera en el mundo viviendo perdidamente. Porque Cristo ama al perdido. Cristo ama al pecador. Y el deseo de Jesucristo es que el pecador se arrepienta, hermanos. Y el buen pastor hace una fiesta. Y los ángeles se gozan, hermanos. Usted y yo deberíamos de encontrar nuestro gozo en esto. Hay hermanos que se vuelven locos cuando ganan el Cruz Azul, ¿va? Una vez en la vida, pasa. Los Tigres, los Rayados, ya peorcito el América, ¿verdad? Pero gana su equipo y hombre, hacen una fiesta, ¿verdad? Se gozan, brincan. Y hermano, así debería ser usted cuando viene un hombre a la iglesia y se entrega a Jesús. Porque en el cielo hay una fiesta cuando un pecador se arrepiente. Causarás tú el gozo del Señor. Arrepiéntase. Vamos al que sigue, hermanos. ¿En qué se gozaba Pablo? Filipenses 4:1, hermanos. Le voy a acelerar un poquito para que nos vayamos temprano, ¿verdad? Filipenses 4:1. Ahora no vinimos para irnos, ¿verdad? Venimos a escuchar la palabra de Dios. Hermanos, dice la palabra de Dios: así que, hermanos míos, amados, deseados, fíjense, hermano, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Mire, hermano, dice: ustedes son mi gozo porque están firmes en el Señor. Vamos a ver otro versículo, 1 Tesalonicenses 2:19. Dice la palabra de Dios ahí, hermanos: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Mi hermano, Pablo se gozaba, ¿verdad?, en la debilidad y en la dependencia de Dios. Pablo se gozaba en la predicación del Evangelio. Pablo se gozaba en el arrepentimiento del pecador. Pero también Pablo se gozaba en los cristianos que estaban creciendo espiritualmente. Pablo dice: ustedes son mi alegría. Ustedes que están creciendo espiritualmente, ustedes que están dejando el pecado, ustedes que se están afirmando en el camino de Dios, ustedes, hermanos, son lo que trae alegría a mi corazón. Y yo como pastor, hermano, comparto ese gozo con Pablo. Estaba viendo a este joven, hermanos, que empezó a venir, familiar de Luis Muñoz, José Luis Muñoz. No sé si usted lo ubica, ¿verdad? Iván, traía un tatuaje aquí en la... Ese muchacho, hermanos, cambió así, mire, yo hasta me sorprendí, ¿va? Dije: wow, eso es lo que Dios hace en la vida de un hombre. Me pidió una Biblia, me preguntó qué era el bautismo, se bautizó. Más que tristemente, ayer, precisamente martes, me dijo el domingo que el martes tenía que salir para La Paz, Baja California. Su abuelita estaba enferma y tenía que ir a verla. Dijo que sí iba a volver, pero no dijo cuándo. Dije: wow, qué tremendo el crecimiento de este joven.
Me hubiera encantado, hermanos, que fuera él un miembro, ¿verdad?, de la congregación para siempre. Pero bueno, los caminos del Señor no son mis caminos. El Señor sabe lo que hace con cada uno de ustedes. Pero a mí me trajo mucho gozo, hermanos. ¿Y qué es bautizarse, pastor? ¿Y cuándo predica? ¿Y el culto de oración? Aquí estaba él solo, hermanos. Y digo yo, wow, este joven pues trae muchas pilas, ¿verdad? Porque tristemente pues se tuvo que ir para allá. Y uno se goza, hermanos, viendo cómo cambia la vida de la gente. Cómo maduran espiritualmente, cómo crecen, toman decisiones espirituales, se bautizan, cambian su forma de vestir, cambian su forma de hablar. Hermanos, procuran que su familia conozca a Jesús como su Salvador. Usted debe de gozarse en esas cosas. Mire, cuando llegué a la iglesia, había gente que decía, no, hombre, sé que no va a durar nada. No, hombre, dijo uno, le doy un mes para que se vaya de la iglesia. Gracias a Dios ya pasaron 19 años. Pero qué triste que haya un cristiano en una banca, que cuando vea a un pecador venir, a un visitante, hermanos, en vez de animarlo y decirle, échale ganas, mire, crea en Jesús, crezca, siga viniendo, anímese. Dice, no, tú no vas a durar nada, tú no eres de aquí, más vete de una vez. Y los corren, hermano, supuestos cristianos. En vez de gozarse en el crecimiento espiritual, hermano, les dan una patada y los corren, hermanos. ¿Verdad? Aquí tengo un versículo, no lo voy a ver, hermanos, pero Pedro le dice a Jesús que no te ocurra esto, no mueras, no sufras, no te entregues a los sacerdotes y a los fariseos. Jesús le dice, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Porque no tienes tu mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres, en las cosas de este mundo. Tu mirada está puesta en lo bajo, te trae alegría, cosas que no tienen sentido. Jesús se gozó, hermanos, muriendo en la cruz. Es más, ahorita el Señor se está gozando, hermanos, viendo entrar las almas de los hermanos que están falleciendo, hermanos. Viejitos, jóvenes, niños, con su fe en Jesús, están yendo al cielo, hermanos. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Mira este pasaje, sí lo vamos a ver. Allá en Isaías 53, dice la palabra del Señor, hermanos. Isaías 53, 10 y 11, dice, con todo eso, Jehová, Dios Padre, quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, cuando haya muerto en la cruz para perdonar el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Mire, hermano, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Va a sentir alegría el Señor Jesús. Y siente alegría. Esta es una profecía. Dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Cristo lleva nuestros pecados. Último, hermanos, Hechos 20, 24. Hechos 20, 24. Dice la palabra de Dios allí. Este es el último punto, más que lo vaya porque batallo veces. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, Pablo se gozaba en terminar su carrera con gozo. Él sabía que su fin era morir por Cristo y no le importaba, hermanos, porque su gozo era servir a Dios. En ellos se gozaba sin importar el precio, hermanos. Él estaba dispuesto a sacrificar todo con el único propósito de ver gente entregándose a Cristo.
Hermanos, el único propósito de Pablo era servir a Dios con todo su corazón hasta el último día de su vida. Allá en 2 Timoteo 2:4, hermano, dice la Biblia. Dice, déjenme ver aquí, porque si más que lo noté mal. No es 2:4. 2 Timoteo 4:7. Dice, voy a leerle 6 y 7. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Sabe qué pasó con Pablo? Terminó su carrera con gozo, con alegría y con inmensa alegría. Porque cuando él murió, hermanos, él supo que murió habiendo cumplido su propósito. Dice Pablo, he acabado la carrera. O sea que esas palabras nos dicen que estaba contento y alegre de haber terminado. ¿Cómo vas a morir tú? ¿Por qué vas a morir tú? Allí en tu cama, en tu lecho mortuorio, si Dios te lo permite, vas a poder decir, estoy satisfecho. Hice todo lo que el Señor me permitió hacer para Él. Le serví a mi Cristo, era mi todo, es mi todo, mi Dios. Le serví con un corazón sincero. Acabé la carrera, guardé la fe. Nunca dudé, viví para el Señor. Pero van a haber hombres que van a dar su vida por pecados, por carreras, por profesiones. No tiene nada de malo. Bueno, un detalle, si Dios no te está llamando a predicar el Evangelio, mejor ni te metas. Pero si Dios te llama a predicar el Evangelio y te haces doctor, vas a ser el doctor más infeliz. Tendrás mucha lana, pero vas a ser infeliz. Ahora, si Dios no te está llamando y te metes de pastor, vas a ser infeliz. Es mejor que busques la voluntad de Dios. De acuerdo a su voluntad, hagas lo que Él te guíe. ¿Verdad? Pero si te llama, no tengas miedo. Pablo dice, imítame a mí, yo estoy siguiendo a Jesús. Hay cosas que podemos imitar de Pablo, como el gozarnos como Él se gozaba. Gozarnos en lo que Él se gozaba, hermanos. Él dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. El Señor, hermanos, tenía puesto delante de Él un gozo. Señor Jesucristo. Dice la Biblia, por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Cristo murió gozoso de hacer la voluntad del Padre. Te voy a pedir que hoy cierres tus ojos con estas palabras en mente y hagas una oración ahí en tu lugar. ¿Por qué no te pones de rodillas ahí en tu lugar y piensas en las cosas que se gozaban? Pablo nos exhorta y nos dice, estad siempre gozosos. Aunque haya hambre, aunque haya enfermedad, aunque haya tristeza, las cosas de este mundo son pasajeras. Aunque hay problemas, nuestro consuelo es Jesús. Aunque hay necesidades, Dios suple nuestra necesidad. Así que el día de hoy yo te animo. Gózate en la debilidad, gózate predicando la palabra, gózate en el arrepentimiento de las personas que se acercan a Dios, gózate en el crecimiento espiritual de la gente, gózate en servir a Dios hasta el último día de tu vida. Gózate en lo espiritual, quita tus ojos de las cosas de este mundo. Recuerda el ejemplo de Pedro, estaba haciendo la obra del diablo, porque en vez de tener su mirada en lo eterno, estaba mirando lo que es pasajero. Ahí en tu lugar haz oración.